Lo primero, daros las gracias por estar aquí, porque además vais a ser partícipes. Vamos a hacer el encendido como si fueran las luces del Times Square. O sea, entonces vais a formar parte de ese encendido que para nosotros es muy importante, del nuevo sistema de información y tramitación ambiental, de tal manera que cuando salgáis de aquí incluso podríais hacerlo con el nuevo sistema, la solicitud que tuvierais que hacer. O sea, no estamos hablando, porque hasta ahora habréis oído el run de que estábamos trabajando en el sistema de información, estamos hablando ya de realidades y estamos hablando de que lo vamos efectivamente a poner en marcha ya, en el día de hoy. Para nosotros es un hito muy importante y también trasladaros que hemos trabajado muy intensamente y muy comprometidos dentro del departamento, porque lo vimos así desde el principio. Estamos inmersos en un cambio de normativa, de tramitación ambiental, y nos parecía imprescindible el que dispusiéramos de una herramienta informática que estuviera alineada con, como decía, este nuevo sistema de tramitación que queremos poner en marcha, pero sobre todo con la idea central de simplificar, de agilizar y de mejorar la tramitación ambiental, pensando sobre todo en el administrado, que ese ha sido nuestro foco principal. Por eso digo que hoy es para nosotros un día muy, muy, muy importante. Hemos estado trabajando, como decía, en la simplificación de procedimientos, en el análisis de todos los procedimientos administrativos medioambientales que se trabajan dentro del departamento, no solamente porque parece que esto es una herramienta informática pues de las tantas que hay, ¿no? No, detrás tiene un trabajo de conocimiento muy importante y ha obligado además eso a repasar muy bien y a intentar simplificar toda la tramitación medioambiental que se lleva dentro del Gobierno. Es cierto que desde el principio dijimos vamos a tener muy buen sistema de tramitación ambiental, pero no vamos a esperar a tener el supersistema para ponerlo en marcha. Y eso lo hemos repetido. Estamos haciendo un sistema que sea iterativo, que sea incremental y, por lo tanto, hoy ponemos en marcha una serie de módulos y ahora os comentaremos el cronograma de cómo vamos a ir poniendo en marcha el resto de módulos hasta que acabemos, como decía, con todos los procedimientos ambientales y hasta que sustituyamos aquellos procedimientos que están ahora mismo, como conocéis, en el sistema IKS. El IKS va a desaparecer y entonces Ingurunet viene a sustituir a IKS y se va a ir produciendo el apagado de IKS a medida que se van produciendo el encendido de los módulos de Ingurunet. Y esto es importante que lo tengamos todos claro. Va a haber un único sistema y además, que ya os lo van a explicar, con una virtualidad importante. No estamos queriendo que sea un sistema en paralelo a lo que ya existe en el Gobierno, sino que muchas de las tramitaciones que se realizan para otro tipo de procedimientos, no solamente para los medioambientales, nos nutrimos de los módulos comunes porque entendíamos además que era mucho más sencillo para aprenderlo, para utilizarlo y para gestionarlo luego posteriormente a nivel de datos y a nivel de las propias empresas, ayuntamientos o todo aquel que tenga que utilizarlo. Y simplemente trasladaros que para nosotros es muy importante, como decía, hemos hecho un gran trabajo interno de análisis de los procedimientos, de buscar la simplificación, de buscar aquellas cuestiones que también internamente eran importantes para la Administración, pero desde el primer momento hemos contado con las empresas y con los ayuntamientos y con los técnicos del ayuntamiento en el diseño y el desarrollo del sistema. Y nos ha resultado además muy interesante. A veces me decían, es que ahora lo habíamos hecho y lo tenemos que cambiar. Pues sí, lo tenéis que cambiar porque las cosas que nos han aportado pues nos obligaban muchas veces a volver atrás y volver a rehacerlo. Pero yo creo que esa ha sido una de las grandes virtudes y yo creo que eso le va a dar la potencialidad al sistema que tiene que tener. Y en esa misma línea os animo a que todo aquello que veáis que pueda ser mejorable o todo aquello que veáis que os atascáis o que no entendéis cómo va, que nos lo trasladéis. Porque no pretendemos hacer un sistema cerrado, sino pretendemos hacer un sistema que esté en evolución y que se adapte además a las necesidades del administrado y, sobre todo, y repito, y no me cansaré de repetirlo,
el que seamos mucho más ágiles, el que la tramitación sea mucho más sencilla, hasta donde se pueda, porque legalmente pues es lo que hay, pero que nos trasladáis todo aquello que veáis que pueda ser mejorable o que veáis que no encontráis o que veáis que no está bien. Por favor, trasladárnoslo. Como siempre vais a tener, ante cualquier duda que tengáis, está el teléfono de Susenean, el 012, y detrás de eso también está una plataforma que tenemos específica para atender las dudas del sistema. Pero ya os digo que muchas de las dudas, si son las dudas comunes a todos los sistemas de gobierno, incluso el propio Susenean nos las va a poder aclarar directamente, ¿eh? Pero, como decía, luego tenemos una plataforma que está prevista para responder a todas vuestras dudas. Y yo simplemente eso, o sea, transmitiros que para nosotros hoy es un día muy importante y nos encanta compartirlo con vosotros. Y a mí también me gustaría destacar y agradecer el trabajo tan importante que se ha hecho por el equipo de desarrollo del sistema. Aquí falta una de las personas también que ha estado trabajando directamente. Ha estado bajo la dirección del director de Administración Ambiental, de Iván Pedreira, que vendrá en un rato porque siempre está ocupado, o sea, está en una reunión y vendrá en un momento. Y yo creo que la decisión que hemos tenido y la confianza que hemos tenido en que éramos capaces de hacerlo y hacerlo en un tiempo relativamente breve para los tiempos de la Administración, yo creo que hoy confío en que os guste, en que lo veáis útil y que nos pongamos todos a utilizarlo y a mejorarlo. Y sin más, pues muchas gracias. Les voy a dar la palabra a ellos. Primero Marta explicará y luego ya va pasando a la gente de GIE los temas más técnicos, ¿eh? Y ya os explicamos un poco la jornada, que habéis visto que hay uno de los procedimientos que es más largo y ahora os explicamos por qué, cómo está planteado.